abogados, a la Cámara de Comercio de Valledupar, al Colegio de Abogados del Cesar y al Programa de Derecho de la Universidad Popular del Cesar por hacer este espacio académico posible. A los asistentes también queremos recordarles que pueden formular sus preguntas, sus inquietudes. Al finalizar las ponencias tendremos un espacio para ello. Recibamos ahora al doctor José Jaime Padilla, con su ponencia Análisis Constitucional de la Prueba de Oficio. Él es miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, abogado especialista en Derecho Público y Penal, magíster en Derecho Procesal, asesor jurídico litigante con experiencia de más de 12 años y docente universitario. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Espero todavía tengamos ánimo para terminar la jornada, se acerca el mediodía y bueno, he traído un tema que me parece de mucha importancia para todos los abogados, estudiantes, funcionarios, a mi modo de ver. No cabe aquí. No, pero este me gusta cómo suena más. La ponencia la he titulado Análisis Constitucional de la Prueba de Oficio. Un tema que considero de mucha relevancia, doctor Batalla y demás compañeros que me precedieron, que es transversal a todo el derecho procesal, como varios de los que me antecedieron lo han mencionado. Nótese que hemos hablado de el procedimiento de notificación. El doctor Batalla nos trajo la corroboración periférica y el doctor que me antecedió nos habló de la prueba testimonial. Ahora pretendo poner de presente un tema que atañe prácticamente a todos los códigos procesales, que tiene que ver con la posibilidad de intervención del juez para decretar prueba de oficio. Un tema que genera polémica, pero que a la vez es muy importante para el ejercicio profesional desde cualquier punto de vista. ¿De dónde nace esta inquietud? Como todos sabemos, actualmente rigen en Colombia varias regulaciones procesales relativamente nuevas que han incorporado o que se han incorporado con la finalidad de incluir la oralidad en los nuevos procedimientos. Hablo del Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Estas tres nuevas regulaciones, además de incorporar la oralidad a los procedimientos, también han incluido regulaciones diferenciadas en torno a la prueba de oficio. Tenemos, por ejemplo, que en una de ellas se prohíbe de manera absoluta el decreto de prueba de oficio, en otro de ellos se faculta y en otro se impone como un deber. Creo yo que esas tres distintas regulaciones, que yo he denominado sistemas en materia de prueba de oficio, requieren la atención de los profesionales del derecho a fin de determinar cuáles son los fundamentos que en cada una de esas especialidades jurisdiccionales rigen la posibilidad de que el juez decrete o no, o que tenga vedado la intervención probatoria en el proceso penal. Esto surge precisamente de la fórmula de Estado que hemos adoptado como Colombia. Somos un Estado social de derecho, por lo tanto, digamos, el epicentro de toda la actuación estatal es el ser humano, su dignidad. Por lo tanto, la actuación de los jueces no es un tema menor, La actuación de los jueces a la luz de los principios del Estado social y democrático de derecho. Es decir, es un tema muy importante porque a través de él se va a hacer efectivo la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva de la que nos hablan los principios constitucionales. Entonces pretendo mirar cuál de estos tres sistemas o regulaciones garantiza en mayor medida los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, entendiendo la naturaleza de cada procedimiento.
Es decir, el procedimiento penal tiene unos principios que lo rigen, el Código General del Proceso otros principios, y además el CEPACA independientemente también tiene su propia naturaleza. Entendiendo esa diferencia, digamos cuáles son esos fundamentos que tiene el decreto de prueba en cada una de esas especiales jurisdiccionales y por qué razón la diferencia de regulación. ¿Cuál es la razón que motiva al legislador tener en cada una de esas especialidades jurisdiccionales un tratamiento diferente al tema del decreto de prueba de oficio? No se trata de generar una discusión en torno a si estoy o estamos o no de acuerdo con el decreto de prueba de oficio, sino más bien mirar los fundamentos, doctor Batalla. A propósito de un pequeño debate generado en Twitter a propósito de la expectativa de este importante seminario. Las tres regulaciones a las que me refiero las estoy proyectando aquí. El Código de Procedimiento Penal, artículo 361, prohíbe el decreto de prueba de oficio en la etapa de juicio. El Código General del Proceso señala que es un deber para esclarecer los hechos objeto de la controversia, es decir, se le impone un deber al juez. Y el CEPACA, que señala que es una facultad del operador judicial para el esclarecimiento de los hechos. ¿Por qué el Estado colombiano, el legislador, no tiene un solo régimen para el decreto de prueba de oficio, entendiendo la naturaleza de cada especialidad jurisdiccional, como lo he señalado? Para entrar al tema, he dividido la ponencia en tres aspectos. El primero tiene que ver con los teóricos de la prueba de oficio, la prueba de oficio frente a los derechos fundamentales que he mencionado y cómo es tratada la prueba de oficio en cada una de esas especialidades jurisdiccionales. Creo que lo primero es preguntarnos qué debemos entender por el derecho a probar. El profesor decía que hay una discusión doctrinaria sobre si es un derecho sustantivo o adjetivo. Yo voy a partir de la hipótesis de que es un derecho sustantivo cuyo titular es el administrado de justicia en principio, que tiene un objeto, pero además voy a partir del hecho de que es una garantía constitucional, que emerge, sí, emerge del derecho al debido proceso, porque en nuestra Constitución no hay ningún otro artículo diferente al 29 del debido proceso que se refiera al derecho a probar, cuando señala que las partes no solo tienen el derecho a presentar pruebas, sino a controvertir las que tengan en su contra. Entonces creo que podemos partir de esa premisa de que el derecho a probar es un derecho sustantivo que emerge de la garantía del debido proceso, sin considerar que uno sea más importante que otro, ¿de acuerdo? Hay autores que corroboran esta posición a la que yo me estoy refiriendo. Por ejemplo, de Lepiane en su obra señala que se puede usar el derecho a probar, ese vocablo, como medio de prueba, acción de probar o la convicción acerca de la existencia de ciertos hechos presentados por las partes al juez. De manera más concreta, Joan Picot señala que el que posee el litigante, el derecho a probar es el que posee el litigante, consistente en la utilización de los medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional. También el maestro Tarufo define el derecho a la prueba desde su finalidad. Dice, el derecho a la prueba puede ser definido como el derecho de las partes de influir sobre la determinación judicial de los hechos, por medio de todas las pruebas relevantes, directas y contrarias de las que se dispongan. Igualmente, nuestra Corte Constitucional ha desarrollado lo que se conoce como el debido proceso probatorio en la sentencia C496 del 2015, que si me queda tiempo voy a referirme a él, señalando una íntima relación entre el derecho constitucional al debido proceso y el derecho a la prueba de las partes.
Pero esto nos debe llevar a plantearnos el siguiente cuestionamiento: ¿cuál es el objeto de la prueba? Para poder determinar cuál es la razón por la cual el legislador le da estos tratamientos diferentes. El profesor López Medina, por ejemplo, señala que no hay posición unánime en la doctrina respecto a cuál es el objeto de la prueba, pero señala que se alude a conductas humanas, sucesos naturales y cualquier aspecto de la realidad que se pretenda demostrar dentro del respectivo proceso. Sin embargo, esta posición es contraria a la sostenida por autores como Peña y Ferrer, quienes indican que no son los hechos el objeto de la prueba, sino los enunciados de las partes, en torno a los supuestos de hechos que sirven de fundamento de su intervención. Esto nos puede dar una idea de que no es un asunto pacífico ni el concepto del derecho a probar ni el objeto de la prueba misma. Sin embargo, conocemos distintos sistemas procesales que le dan un tratamiento diferente a la posibilidad o no de intervención del juez en materia probatoria. Me refiero de manera concreta al sistema inquisitivo y al sistema dispositivo. Citando a un autor, el inquisitivo es aquel por el cual el juez puede intervenir y de manera directa en los asuntos probatorios que le atañen a la litis, mientras que el segundo, solo las partes podrían tener iniciativa probatoria. El profesor Freddy Toscanos señala 3 aspectos importantes sobre este principio dispositivo: la libertad de iniciar los procesos judiciales, la autonomía para decidir cuándo termina y la elección de los linderos fácticos entre los cuales las partes quieren que el juez decida su controversia. Algunos sistemas como el nuestro parecieran mezclar los dos sistemas, porque en algunos sistemas procesales, como lo veremos, vigentes en Colombia, se permite que sea el juez quien controle todo el proceso, mientras que en otros se le vedan posibilidades de intervención en materia probatoria, como lo veremos. Pero bueno, ¿qué se debe entender por prueba de oficio y cuáles son sus fundamentos? Haciendo un análisis en las distintas especialidades jurisdiccionales donde se permite el decreto de prueba de oficio, digamos que son 3 los fundamentos por los cuales se dice que el juez puede intervenir en el decreto de pruebas de manera oficiosa. El primero de ellos es la garantía de la justicia material, que no es otra cosa que la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, cómo se le puede garantizar a las partes de que efectivamente puedan acceder a la administración de justicia a través de los medios de prueba disponibles. También se señala como fundamento de la prueba de oficio la garantía del derecho a la igualdad, pero como lo veremos, este puede ser un fundamento tanto para la posibilidad de decretar prueba de oficio como para la imposibilidad de que el juez decrete prueba oficiosa, ¿de acuerdo? Es un principio que tendría esa doble connotación, porque como lo veremos, en materia penal, el principio de igualdad de armas es un principio base para decir que el juez de conocimiento tiene prohibido el decreto de pruebas. Además de eso, otros autores y la misma Corte Constitucional ha señalado que uno de los fundamentos principales de que el juez pueda intervenir en el decreto de prueba tiene que ver con la garantía de la búsqueda de la verdad. Digamos, un principio que es complejo, que tiene algunos aspectos filosóficos, teóricos, y en los cuales tampoco nos hemos puesto de acuerdo sobre lo que se debe entender como verdad, debido a que puede tener distintas posiciones teóricas en cuanto a la verdad real y verdad procesal. He querido plantear
la posibilidad, o hacer el análisis, la posibilidad de que el juez decrete prueba de oficio a la luz de esos derechos fundamentales: debido proceso, justicia material e igualdad. Esto para poder determinar en esas tres especialidades jurisdiccionales cuál es más efectivo, cuál garantiza en mayor medida el derecho a la igualdad, a la justicia material y al debido proceso, entendiendo obviamente las diferencias o los distintos fundamentos o principios que rigen cada uno de los procedimientos a los que me he señalado. El profesor Tarufo, cuando define el concepto de prueba, señala que es el derecho de las partes de influir a través de los medios en la decisión que los afecte. Esto ha dado origen en la propia Corte Constitucional a lo que se conoce como el concepto de prueba desde una perspectiva constitucional, que no es más que una garantía que, como ya lo señalé, emerge del debido proceso, que su titularidad está en cabeza de cualquier persona que haga parte del proceso. Precisamente yo me he acogido a la hipótesis de que es un derecho sustantivo, que además que tiene un sujeto pasivo que es el Estado a través del órgano jurisdiccional y que recae sobre los medios de prueba relevante o pertinente, y además que sirve para desarrollar la actividad probatoria. La Corte Constitucional, a través de la sentencia que señalé, definió y además explicó unos elementos de lo que se conoce como el debido proceso probatorio, como una forma de darle relevancia y contenido teórico a esa posibilidad, a ese derecho sustantivo que no tiene una definición en nuestra Constitución, ni en ninguna de las legislaciones a las que nos hemos referido. Este debido proceso probatorio, dice la Corte, se concreta en la posibilidad de presentar y solicitar pruebas, controvertir las que existan, la publicidad de los mismos, la regularidad, es decir, que se acoja a los procedimientos legales establecidos para evitar la nulidad por ilegalidad o ilicitud, y además, dice la Corte, incluye la posibilidad de que el juez decrete prueba de oficio. Y el debido proceso probatorio, por último, incluye también el deber de ser valoradas todas las pruebas, como se ha señalado por parte del operador judicial. Es por eso que la Corte ha desarrollado, digamos, una tesis de la posibilidad de acudir a través de la acción de tutela, causales genéricas y específicas de procedibilidad contra las decisiones de jueces que hayan negado o rehusado al decreto de prueba de oficio. Ha señalado, por ejemplo, en esta sentencia, la 615 del 2019, que el desconocimiento del procedimental absoluto constituye una causal de procedibilidad cuando el juez se niega a decretar prueba de oficio cuando tiene el deber de hacerlo. Además, cuando lo hace sin justificación, porque tiene una carga argumentativa el juez en su decreto. Por lo tanto, es posible que por vía de tutela podamos conseguir que dentro de un proceso el juez cumpla con el deber, la facultad o prohibición de la que he señalado de decretar prueba de oficio. De esta manera, la Corte también ha señalado unas reglas para señalar que la posibilidad de decretar la prueba de oficio no es una mera liberalidad. Por lo tanto, estableció las reglas como la necesidad de establecer puntos oscuros,
cuando la ley marca un derrotero para hacer efectiva la justicia material y no promover negligencias o mala fe de las partes. Entonces nos referimos a la tutela jurisdiccional o judicial efectiva. Hace referencia a la efectividad del derecho de los ciudadanos de acudir a la administración de justicia para resolver las litis que pongan a consideración del aparato judicial. Se garantiza este derecho en la medida en que ese acceso no sea una mera formalidad, sino que de manera efectiva el juez tenga la posibilidad de decidir con todos los elementos de pruebas disponibles. Es decir, resolviendo inclusive los obstáculos que se puedan presentar en el desarrollo del proceso para efectos de hacer efectivo el principio de verdad material o verdad procesal. El derecho a la igualdad, como ya lo he señalado, presenta esa doble variante, porque tanto la prohibición como la posibilidad o el deber de decretar prueba de oficio sirven de fundamento el derecho a la igualdad para ambos sistemas de intervención del juez, entendiendo la diferencia entre igualdad material e igualdad formal. El juez debe tener facultades, se señala desde la doctrina, para aminorar las diferencias materiales que puedan existir entre las partes dentro del desarrollo de un proceso. La búsqueda de la verdad, que como lo señalé, es un principio que puede tener mayores dificultades, porque como lo desarrollo en la ponencia, que sé que va a estar disponible de manera escrita para todos los que intervienen en este seminario, el derecho a la verdad es un tema de mucha complejidad su desarrollo, porque, como lo dijo el doctor Batalla, eso es un tema que inclusive en estándar de prueba nos genera dificultades en la práctica, que es lo que el juez debe entender como verdad, ¿de acuerdo? Entonces, miren cómo nuestro legislador tiene tres distintos tratamientos a un mismo tema. Una prohibición del procedimiento penal, un deber del Código General del Proceso y una facultad de la jurisdicción contenciosa. Esto nos lleva a revisar cuáles son los fundamentos de cada una de esas especialidades. Digamos que en el procedimiento penal se señala como primer fundamento la libertad de configuración legislativa. Es decir, la Corte, cuando estudió la constitucionalidad de ese artículo, dijo que el legislador tenía la posibilidad de decidir si le daba esa facultad al juez o no, la facultad de decretar prueba de oficio. Pero además de eso, otros principios, el de presunción de inocencia, es que el procesado no va a demostrar su inocencia porque el Estado se la presume, ¿de acuerdo? Y ese es un principio que hace que el juez tenga que quedarse quieto, porque quien tiene la carga en principio de demostrar la conducta, ¿cierto?, por lo cual se le indica, es el órgano persecutor del Estado. Además, como entramos en un proceso adversarial con el sistema penal acusatorio, se habla del principio de igualdad de armas y de la menor intervención del juez dentro del desarrollo de la etapa probatoria. Entonces aquí encontramos una aparente y real contradicción a la vez entre la pasividad y la inactividad, porque si vemos ya de manera detallada el procedimiento penal, nos vamos a dar cuenta que esa inactividad no es total. Precisamente porque son más las excepciones dentro del proceso penal a esa regla general de prohibición general de la prueba de oficio. Por ejemplo, el juez de control de garantía tiene la posibilidad de decretar prueba de oficio dentro de los asuntos de su competencia. Esta facultad está justificada en la eficacia de los derechos constitucionales que protege este juez. Pero además de eso, no solo esa es la excepción en el procedimiento penal. En el incidente de reparación integral,
se permite que el juez decrete prueba de oficio en el proceso penal. El fundamento de ello ha sido justificado porque esta es una acción civil que se incorpora al procedimiento penal, por lo tanto se aplican las reglas del Código General del Proceso. Igualmente, en la acción de revisión se permite en materia penal la posibilidad de que se decrete prueba de oficio porque se considera que esto no es un asunto adversarial, sino de primacía del derecho y la legalidad. De la misma forma, otra excepción en el trámite de la ejecución de pena y las medidas de seguridad. Y un último aspecto que a mí me parece muy importante: ha cobrado en Colombia camino, o se hace camino, la excepción de inconstitucionalidad por vía del control difuso. He estudiado yo por lo menos 5 casos en Colombia donde jueces penales, a pesar de la prohibición de la que hemos señalado, se han apartado en un caso concreto de la aplicación de esa excepción y han decretado prueba de oficio para darle prevalencia a otros derechos de las partes, ¿de acuerdo?, en un procedimiento penal. Un caso concreto tiene que ver con el caso en el cual un fiscal se le olvida solicitar y descubrir algunas pruebas que afectaban a un menor de edad, en caso en el cual el juez de conocimiento en ese caso concreto dijo: esta norma es inconstitucional, y decretó prueba de oficio para hacer prevalecer los derechos de los menores. Creo que es un importante precedente para decir que lo que en principio es una regla general, digamos, admite muchas excepciones, como lo he señalado. Pero bueno, ahora miremos qué pasa y cuáles son los fundamentos en el Código General del Proceso, donde se dice que la prueba de oficio es un deber. Un deber, analicemos ese verbo, que implica que sea un deber, que el juez de manera absoluta y limitada puede intervenir en el asunto que le someten a su consideración las partes. Yo creo que no, porque se le impone al juez, como lo he indicado, la carga argumentativa del esclarecimiento de los hechos, como lo señala la misma norma. Entonces no es muy discrecional en la aplicación del Código General del Proceso la posibilidad de que el juez intervenga en el decreto de prueba de oficio. Pero además de eso, miren la novedad que nos trajo el Código General del Proceso. Aquí se habló de nulidades. Hay una nueva nulidad procesal incorporada en este estatuto procesal que tiene que ver con la posibilidad de que el juez decrete prueba de oficio. Si el juez no decreta de oficio en casos en los cuales es un deber, por ejemplo, cuando deba a las inspecciones judiciales que son obligatorias, es posible que por vía de nulidad se pueda retrotraer el proceso, porque ya constituye, como lo he indicado, una causal de nulidad expresa, el no decreto de oficio en aplicación del Código General del Proceso. Además de eso, se ha referido el Código General del Proceso en el artículo 176, que se puede decretar prueba de oficio cuando se rechaza el allanamiento de la demanda por colusión, fraude o cualquier otra conducta similar. Es decir, esas conductas tendientes de las partes tendientes a perjudicar a un tercero, en esos casos el juez puede decretar prueba de oficio precisamente para negar el allanamiento al que se han sometido las partes. Además, vemos una norma más específica, el artículo 221, que se refiere a la posibilidad de decretar el interrogatorio de testigos no pedidos por las partes, pero sí mencionados precisamente por la declaración de terceros. Es una posibilidad de que el juez, y un deber de que el juez decrete la prueba de oficio en esos casos. Igualmente, el Código General señala que en el recurso extraordinario de casación, específicamente en el artículo 349, el juez de ese recurso tiene el deber de decretar la prueba de oficio. Por último, miremos lo que sucede en el CEPACA y la prueba de oficio. Ya les indiqué que esta norma señala que es una facultad, digamos, como dando a entender
o diferenciándola con lo que dice el CGP, que indica que es un deber, dándole una especie de mayor discrecionalidad al juez. ¿Para qué? Para el esclarecimiento de la verdad, como señala esa misma norma. Digamos que este principio, el CEPACA, no solo lo deja con esa facultad, sino que es mucho más completo en señalar que la posibilidad de decretar prueba de oficio debe incluir la posibilidad de que la contraparte pueda controvertir esa decisión a través de los recursos legales. Es decir, el derecho de contradicción de la prueba de oficio, a mi modo de ver, una regulación más completa, porque limita los riesgos que tiene la posibilidad de intervención del juez en una etapa tan importante como lo es el decreto de la prueba. Para mí es una regulación mucho más técnica, precisa y además mucho menos ambigua que la que nos trae el CGP. Hay unas modalidades que trae el CEPACA, porque como lo he indicado es una regulación mucho más compleja. La prueba de oficio como modalidad de carga de la prueba, cuando al juez, el juez le impone a una de las partes, pruebe usted por estar en mejores condiciones, lo que se ha denominado carga dinámica de la prueba, doctora Laura, que usted se ha referido a ese tema en otros eventos. Además, otra modalidad tiene que ver con la prueba de oficio en caso de allanamiento, esto sí copiado del Código General del Proceso, y la prueba de oficio en el control inmediato de legalidad de los actos administrativos. De acuerdo a esto, yo me he tomado, para dar las conclusiones, las siguientes. Creo que en Colombia tenemos una regulación muy difusa sobre lo que es la prueba de oficio, a diferencia de otros sistemas procesales que se han encargado de definir de manera más precisa cuándo el juez tiene la posibilidad o no de intervenir. Porque a mi modo de ver no estoy de acuerdo ni con la prohibición absoluta ni con la imposición del juez, del legislador al juez de que decrete de prueba de oficio, ni mucho menos de darle una posibilidad sin saber cuándo ese margen de discrecionalidad puede estar a favor de una de las partes. Entonces yo planteo la necesidad de una nueva legislación que regule en detalle la posibilidad de intervención del juez en todas las especialidades jurisdiccionales, estableciendo unas reglas claras, precisas, una carga de argumentación y probatoria del juez cuando decida intervenir de manera probatoria, principalmente para hacer efectivo de manera real el derecho a la igualdad, el debido proceso y el principio de tutela jurisdiccional efectiva. Muchas gracias.